Comencemos a conversar sobre comunicaciones digitales. Y para ello, tal vez lo mejor que podemos hacer es recurrir un poco a una intuición de lo que uno se espera cuando uno habla de digital, de una señal digital. Voy a dibujar acá un eje coordenado, esto es tiempo, y voy a dibujar una señal de voltaje, que podría ser, por ejemplo, esto. Así. Y esto podría ser una señal que corresponde a una secuencia 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, como las que uno se encuentra, las que uno ve típicamente en un curso de sistemas digitales, en un laboratorio de electrónica analógica y digital. Y de alguna forma uno tiene una familiaridad con este tipo de señales. En el caso de comunicaciones, esto acá es lo que vamos a llamar la secuencia digital, y voy a ser enfático en llamar la secuencia digital discreta, que representa un mensaje de comunicaciones que se quiere comunicar. Este es el mensaje. Y lo que dibujé acá en rosado es alguna forma de señal que le llamamos digital. Esto es lo que de alguna forma conocemos como una señal digital. Ahora, así como la dibujé, está en el contexto de un circuito digital que señaliza ceros y unos a través de un cierto voltaje. Ese cierto voltaje aquí típicamente es VCC y un voltaje cero tierra. En comunicaciones, la representación de este mensaje la hacemos ligeramente distinta y la voy a dibujar acá de la siguiente forma, y ya va a tomar sentido por qué lo hacemos así, pero no es realmente distinto. Los ceros los representamos con un valor positivo y los unos los representamos con un valor negativo. Entonces, esta señal digital, en el caso de comunicaciones que vamos a estar estudiando ahora, tiene esta forma que estoy dibujando acá, pero realmente no es fundamentalmente distinta a la señal rosada que ya había dibujado. Entonces tenemos, cuando se señaliza un 0, el voltaje es positivo en algún nivel que ya vamos a especificar, y cuando se señaliza 1, el voltaje es negativo. Y el motivo principal por hacer esto es que para modelar ese nivel de voltaje es relativamente fácil hacerlo, porque el nivel de voltaje puede ser ese de ahí o este de acá, siempre se puede representar como menos 1 elevado al bit. Entonces, menos 1 elevado a un 0 da
más 1, y menos 1 elevado a un 1 da menos 1. Entonces, con esta notación se hereda el signo, ¿no es cierto?, y se puede mapear fácilmente el bit a un nivel de voltaje, y por supuesto esto después se multiplica por alguna constante que ahora la voy a llamar simplemente alfa. Sobre esto vamos a estar conversando más. Entonces, pero sigue estando esta noción de que aquí hay una señal digital. Y la pregunta que quiero hacer es, pero si esto es alguna forma de voltaje continuo en el tiempo, entonces no es realmente una señal digital, es una señal analógica. Entonces, ¿qué es una señal digital? O, puesto al revés, si llamamos a esta señal que de alguna forma representa al mensaje SDT, ¿qué es lo digital en esta señal STT? Entonces, tal vez como primera observación, primer comentario acerca de comunicaciones digitales, está la pregunta: ¿qué es una señal digital? Si es que en realidad hemos visto que es una señal analógica. Y dos, ¿qué es lo digital en la señal SDT? Eso es lo primero. Ahora, tratando de desmenuzar esto un poquito, nos damos cuenta que en este ejemplo, y ahora vamos a estar enfocados en el ejemplo verde, este era simplemente motivacional para hacer un puente, ¿no es cierto?, entre algo que uno tal vez ha encontrado antes y el contexto de comunicaciones. Mirando esta señal verde, nos damos cuenta que esta señal verde lleva el mensaje, lleva la secuencia digital discreta embebida, ¿sí? Entonces, tal vez la respuesta a estas dos preguntas, o el sabor de la respuesta a estas dos preguntas, es que en el ejemplo hay un mensaje embebido en una señal analógica. Que hemos llamado SDT. Y aquí el código de colores, por supuesto, hace la conexión entre mensaje y señal digital. Ahora, más allá de tener un mensaje embebido, este mensaje viene expresado en una forma bien específica, con ceros y unos. Entonces, el mensaje está codificado mediante un alfabeto que en este caso es binario, y lo denotamos como X, es el alfabeto, que es un conjunto que contiene las letras 0 y 1, los símbolos 0 y 1, para representar dos posibles
expresiones y codificar de esa forma al mensaje. Entonces, estamos empezando a estructurar, ¿no es cierto?, de que hay una señal analógica, pero esa señal analógica lleva embebido un mensaje y ese mensaje está escrito con un alfabeto. Y este alfabeto, en este ejemplo, es binario, pero más adelante vamos a ver de que también pueden haber alfabetos 4-arios, 8-arios, etc. Entonces, tal vez la conclusión es que la señal analógica, por lo tanto, la señal analógica que comunica el mensaje, y aquí al pensar en comunicación estamos pensando, por ejemplo, de que esta señal verde es alimentada por un extremo a un cable, un par trenzado de cobre o a una línea de transmisión, un cable coaxial, y, ¿no es cierto?, se alimenta con un voltaje y al otro extremo se lee ese voltaje y se comunicó a través de esta línea de transmisión. Entonces, esta señal analógica que comunica el mensaje es solo de apariencia digital. No es realmente digital, es una señal en la práctica analógica. Es solo de apariencia digital. Y lo digital en ella es realmente ese mensaje embebido, esa secuencia digital discreta, que en este caso es binaria, que está embebida en el mensaje. Ahora, ¿por qué se hace así? ¿Por qué no simplemente transmitir la secuencia de mensaje tal cual? Bueno, eso no es posible, y eso no es posible porque el mundo físico en el que vivimos es analógico. Entonces, necesita señales analógicas para explotar algún fenómeno físico que permite que una señal analógica se propague para poder comunicar, tal como aquella señal de voltaje que se propaga por una línea de transmisión. Entonces, esta señal debe ser analógica. Porque el mundo físico en el que vivimos es analógico. Es en el mundo físico analógico donde ocurre la propagación del mensaje mediante explotación de algún fenómeno físico. Entonces uno dice, bueno, pero espera, si el mundo es analógico y la propagación que ocurre en forma analógica, ¿por qué interesa comunicar digitalmente? ¿Por qué interesa comunicar mensajes cuyo origen es una secuencia digital discreta? Entonces, la segunda pregunta, observación que hay que entender cuando uno estudia comunicaciones digitales es ¿por qué?
interesa comunicar digitalmente. ¿Cuál es la ventaja de usar alfabetos discretos digitales? Para codificar mensajes. ¿Por qué se hace esto? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Y aquí la verdad es que hay dos respuestas principales. La primera de ellas es, bueno, porque la información hoy en día es de origen, naturaleza, digital. La información hoy nace como información digital. Uno escribe un texto de mensajería de texto, de alguna de las distintas formas de mensajería de texto, en un teclado. Eso es de origen digital. Uno escribe un correo electrónico, eso es de origen digital. Uno adjunta alguna forma de archivo, un documento de texto, un documento PDF, un documento comprimido, son de naturaleza digitales. Una fotografía es de origen digital, es tomada hoy en día con cámaras digitales que organizan la imagen en un formato de píxeles. Entonces la gran cantidad de información hoy en día es de origen digital. A veces uno manda, por ejemplo, un mensaje de voz o el mismo audio que está saliendo en este momento, en esta cápsula, en esta clase, es de origen analógico. Y en ese caso, lo que ocurre cuando la información es de origen analógico es que se convierte a través de muestreo y cuantización. Entonces, si la información, el mensaje, es de origen analógico, ejemplo, mensaje de voz, entonces se digitaliza mediante muestreo y cuantización. Entonces, lo que hay detrás de esto es que describir información digitalmente es un lenguaje, es una representación común para todo tipo de fuente de información. Representación común entonces
La gran gracia de esto es que el dominio digital permite multiplexar diferentes tipos y fuentes de información. Información de múltiples, diversas fuentes. Y la consecuencia de ello, a la vez, es que un mismo diseño de sistema de comunicaciones permite combinar y comunicar ilimitados tipos de información en todo momento, posiblemente intercalados. Permite combinar y con combinar en realidad me refiero a multiplexar y comunicar multiplexadamente ilimitados tipos de información en todo momento. Y voy a agregar aquí entre paréntesis posiblemente intercalados. Entonces, la consecuencia final de ello finalmente permite que las comunicaciones digitales ofrezcan soluciones más eficientes que las comunicaciones analógicas. Es un dispositivo que sirve para muchísimos tipos de comunicación coexistentes, multiplexados en un solo enlace. Y además ofrecen también mayor eficiencia energética, mayor eficiencia espectral a través de ciertas técnicas avanzadas de tratamiento de señales que no se pueden lograr con comunicaciones analógicas. Y todo este tipo de elementos es lo que constituye el estudio y el desarrollo de tecnologías de comunicaciones digitales.